nos ha cedido un libro de toda su obra cuando hizo el escenario de la ópera Carmen aquí en el Arriaga, en el año 90, que hizo unos liencitos de 30 por 20 y otras cositas. Es un homenaje que hemos preparado también para Teresa Berganza, que es la recientemente fallecida, la soprano que actuó en esa. Y nada más, yo doy paso al vicepresidente del club, Rafael Ferrer, que es el que sabe de los temas estos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos al Club Cocherito. Hoy tenemos un coloquio de matiz más cultural que taurino, aunque vamos a tratar de un tema que es probablemente el tema que tiene un aspecto taurino que más profundamente ha calado en la cultura popular o en la cultura de gente que no ha ido nunca a los toros, ¿no? O sea, el mito de Carmen, que es un mito universal y que aunque está escrito aunque lo han lanzado unos franceses, es indisoluble, no se puede disociar de la imagen tópica de España e incluso de los toros. Es una asociación que viene dada y bueno, vamos a intentar profundizar un poco en ese mito de Carmen, ese mito cultural de Carmen, que como sabéis es una novela de Mérimée, que años después se hizo una adaptación para ópera, la famosa ópera de Bizet, que fue la que realmente le dio popularidad. Y vamos a hablar de esas dos facetas, la literaria de la novela y la operística de la obra musical. Entonces, y para ello tenemos a dos invitadas de lujo. A mi derecha tenemos a María José Arévalo, licenciada en Filología Románica y Francesa, doctora en Filología Francesa, profesora de francés, lengua castellana y euskera en centros de secundaria. Actualmente es profesora adjunta del Departamento de Filología e Historia de la Facultad de Letras de la UPV. Imparte clases de francés y de lingüística francesa a estudiantes de dicha facultad. Desde hace más de 10 años dirige y participa en tertulias literarias para, como dice ella, leer y hacer leer. Es una apasionada de los libros y todo lo que lee se encuentra en su blog leocuantopuedo wordpress.com. Y a mi izquierda está Nora Franco Madariaga, natural de Bilbao, que aunque cursó sus estudios universitarios en el campo de la ciencia y la tecnología, desde su más tierna infancia tiene una gran vocación por la música, lo cual le acabó llevando a estudiar primero piano y luego canto en el Conservatorio Juan Crisóstomo Arriaga. Es miembro de la Sociedad Coral de Bilbao desde hace 20 años, donde forma parte tanto del equipo técnico como de la junta directiva. Colabora frecuentemente con numerosas agrupaciones corales y líricas, actividad que compagina con la docencia, la dirección coral y la gestión cultural. Crítico y colaborador habitual de Classic Video, la revista digital de crítica musical vasca, tanto en su edición digital como en el programa de radio que tienen. Participa también como crítico de ópera y periodista musical en el diario Gaia y desde hace poco en la conocida revista Ópera Actual. Y bueno, pues presentadas las ponentes, pues vamos a empezar por orden cronológico por la novela de Mérimée, que se escribió en 1845, aunque no se publicó creo que hasta 1847. Y le cedo la palabra a María José. Bueno, muchas gracias por este acto cultural. Gracias también, creo, a tu hija Lucía, ¿no?, que fue la artífice, la idea, ¿no?, de deberíais hablar de Carmen, y aquí estamos. Entonces, bueno, yo primeramente lo que voy a hacer es una visión literaria, ¿no?, de Carmen. Me he releído la novela, hablaré del contexto, de la publicación, de los temas, de la génesis, de la estructura, de los lugares, de los narradores, de los tópicos, y acabaré, los personajes evidentemente, y acabaré, ¿no?, con una pregunta si es una novela taurina o no, ¿no? Tengo muy clara mi opinión, pero la desvelaré al final. Bueno, tranquilos, que aunque parezca mucho, yo como he estado muchos años en la ESO ya sé que hay que ser breve, conciso, y de ello me enorgullezco, así que intentaré hablar el tiempo que se me ha otorgado, que ha sido 20 minutos más o menos, aunque luego evidentemente podemos... Siempre decimos algo de menos. Sí, podemos abundar más, sí, a mis alumnos de TFG les digo, mejor que sea menos que más, pero bueno. Efectivamente, como Rafa ha comentado, el autor es Prosper Mérimée, que nace en 1803, ¿no? Primeramente voy a contextualizar la época
y el momento. Entonces, la época de Prosper Mérimée, aunque en algo de internet me he encontrado que nació cuando murió Víctor Hugo, es justo al revés, tiene una edad parecida con Balzac, Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Georges Sand, ¿no? Que para cualquiera, veo aquí que hay mucho bachillerato, mucha EGB, buenos bachilleratos, poca eso, o sea, ya sabemos quién es, ¿no? El siglo de oro, digamos, de las letras francesas, ¿no? Entonces, él era escritor, arqueólogo y hubo una época que fue inspector de monumentos históricos. De ahí que cuando empieza Carmen, él empieza a explicar que, bueno, yo iba buscando munda porque yo soy arqueólogo. También, por la petite histoire que dicen los franceses, estuvo al cargo de la rehabilitación de Notre-Dame con Viollet-le-Duc, la rehabilitación de Carcassonne, ¿no? Era un poco el artífice. ¿Y qué es Carmen? O sea, bueno, evidentemente es una obra literaria, pero en francés y en italiano lo llaman nouvelle o novela. En español, cuando pensamos en novela, pensamos en tochos, ¿no? Pensamos en Guerra y Paz, Ana Karenina, El Quijote y tal, ¿no? Pero en realidad sería o una novela corta o un cuento largo, porque realmente es algo, no sé si alguno os lo habéis leído antes de venir, pero realmente se lee muy rápido y además, como veremos más tarde, es profundamente narrativa, pasan muchas cosas y se lee muy rápido porque es muy poco descriptiva. Entonces, en la tradición española tenemos a Cervantes, ¿no? Con las novelas ejemplares, que realmente son cuentos cortos, ¿no? Que procede de esa época del Renacimiento. La época es el romanticismo. Entonces, evidentemente, en el romanticismo no nos vamos a extender, pero una de las características del romanticismo ya las conocéis, el egocentrismo, que era romántico, pero seguimos igual, con los selfies y tal, evadirse de la realidad. Una cosa es evadirse de la realidad. Entonces, para evadirse de la realidad, los románticos tenían dos maneras de hacer. O se iban a la novela histórica, como Walter Scott, es decir, no me gusta la realidad, lo que hago es irme a otra época, o bien cambiarse de país, que es lo que hace aquí Prosper Mérimée. No me gusta mi realidad, Francia, París, gris, ¿qué hago? Me voy a Andalucía, que es mucho más entretenido. Y luego, evidentemente, tenemos lo macabro, el sentimentalismo, la intensidad y también los personajes marginales, ¿no? Repito y rememoro vuestro bachillerato, Espronceda, la canción del pirata, ¿no? Pues eso, ¿no? Los personajes marginales, que aquí aparece con José María el Tempranillo, es decir, el bandolero, que es lo que interesa, es decir, bueno, un personaje marginal, pero romántico, porque al fondo es un bandolero justo. Bueno, de su vida siguen siendo así, los bandoleros justos, sí. Luego, pues a él le interesaba mucho España, parece ser que tuvo muchos amores con una corista de ópera española, bueno, amantes casadas, bueno, bastante entretenido. Y la génesis de la novela, él en el año 1830, a cargo de sus padres, porque sus padres eran bastante ricos, se vino a España. Entonces parece ser, porque esto también dentro de la génesis de la novela es interesante, que se encontró una diligencia, fijaros qué casualidad, con la condesa de Montijo, la madre de Eugenia de Montijo, que luego se casaría con Napoleón III. Y también la madre de Paca, que fue la duquesa de Alba. O sea, esto es el Ola de la época. Entonces parece ser que él intimó con esta señora y le contó dos sucedidos. Le contó, pues fíjate lo que ha pasado, una persona que ha matado a su amante, a una bailarina, por un exceso de celos, ¿no? Es lo de que ahora hay en Dickies, no sé, un canal que hay que es True Crime, ¿no? Los crímenes verdaderos, ¿no? Pues que seguimos igual, ¿no? Ayer también hubo un suceso en la calle Serrano parecido. Y luego le cuenta también los disgustados que estaban en su familia porque su cuñado se había enamorado de una cigarrera. Y parece ser que esas dos cosas que él oyó le sugirieron escribir esta novela, este pequeño gomo. De hecho, en un momento dado, en 1845, que es cuando él realmente lo publica, le dice, él también estaba en el Senado, dice: adiós, querido presidente, dentro de poco usted leerá un cuentecillo gracioso, es como él lo denomina, de un servidor, el cual se hubiera quedado sin publicar si el autor no fuera acosado por la necesidad de comprarse unos pantalones. Es decir, ¿no? Pues esto es quizá el mito de la génesis de Carmen, que es bastante entretenido. Tú citabas dos fechas en la publicación. Bueno, se publicó en 1845 en una revista, en la Revue de Monde, y pasó bastante desapercibida. Y luego, posteriormente, en 1847, se publicó con la parte cuarta. O sea, si os lo habéis leído, tenemos una primera parte, una segunda parte, una tercera parte, que es la central, en el cual don José cuenta toda la historia de Carmen, etcétera, y en la parte cuarta es como un añadido erudito sobre los gitanos en España, ¿no?
y entonces se publicó en 1847. Pero luego, en 1852, hubo una recopilación de todas las nouvelles de Prosper Mérimée y ahí es cuando empezó a tener éxito. Yo creo que luego ya hablará Nora de la ópera, que fue cuando realmente adquirió carta de categoría. De hecho, hubo críticos que dijeron que era una Manon Lescaut a la española y más licenciosa. Pardo Bazán y Valera en España también la valoran positivamente, y ya en los años 60 Tomás Salvador opinó que era una españolada, que coincido bastante con él, y Julio Cora Baroja dice que es todo mentira, que hace una gitana hablando euskera, ¿no? Que también tiene su razón, ¿no? O sea, es que bueno, ha llevado pues, muchísima crítica posterior. Respecto a los temas, pues es lo que es mucho de acción. A pesar de ser del siglo XIX, es una obra puramente narrativa, hay muy poca descripción, ¿no? Si vosotros cogéis, bueno, pienso, ¿no?, en Guerra y Paz, o Los Miserables, ¿no?, cualquier obra de estas, o Alejandro Dumas, ¿no?, venga descripción, venga páginas. Aquí, al contrario, es más narrativo que descriptivo. Entonces, aparecen muchísimos temas. Los navarros, los andaluces, tenemos 8 apellidos vascos hace unos años, o sea, es que nada de nuevo bajo el sol, todo está escrito ya. Los viajes, la arqueología, luego evidentemente la pasión, los celos, el amor ciego, el contrabando, el bandolerismo, los robos, asesinatos, el tipismo, el folclore, ¿no? Entonces es todo una acumulación de acciones. Entonces, si uno lee un poco rápido, a veces dices, ay, ¿qué ha pasado? Que han matado a otro y no me he enterado, porque va todo realmente muy rápido. Entonces, la estructura que tiene la novela, los expertos en literatura lo llaman mise en abîme, y los que sabemos un poco menos decimos es como las muñecas rusas. En la primera parte aparece un viajero arqueólogo que se supone que es Prosper Mérimée, que es un arqueólogo que va buscando unas ruinas, y está en ello y de repente se encuentra con un bandolero que le cae muy bien y lo que hacen es comer jamón y gazpacho. Y bueno, en la segunda parte él está en Córdoba y hay un convento, un muelle, un río, y de repente aparece una mujer semidesnuda y es Carmen y la conoce. Y es en la tercera parte donde este narrador, esta voz narradora, se encuentra con don José, y don José ya es la parte más larga, le cuenta toda la historia de cómo ha conocido a Carmen y cuáles han sido sus amores apasionados, apasionantes y bastante complicados. Y por último, lo que os comentaba antes, en la parte cuarta aparece un ensayo erudito en la cual se habla de los gitanos con una justificación etnológica y lingüística, ¿no? Entonces, por eso se habla de la mise en abîme, es decir, es una muñeca rusa. Yo iba por un sitio, entonces otro me contó y ese adquiere la voz y habla en primera persona, ¿no? Me han contado, que me han dicho, entonces me han dicho, le he dicho, etc. ¿No? Y entonces es una estructura narrativa, bueno, bastante frecuente en la literatura. Respecto a los lugares, pues hay muchos lugares. O sea, aquí he probado un pequeño PowerPoint, pero es toda Andalucía. O sea, es toda Andalucía y parte de Navarra, porque luego hablaremos de dónde es el protagonista principal. Entonces, en los lugares hay abiertos y cerrados. En los lugares abiertos, ¿no?, que es la montaña, el río, la ciudad, es donde desarrolla la novela. Sin embargo, en los lugares cerrados es donde hay la inflexión importante en la acción. Por ejemplo, tenía una foto, no sé si conocéis, bueno, sí, seguramente Sevilla, y la Real Fábrica de Tabacos hoy en día es la Facultad de Filología y Letras, que es una maravilla, ¿no? Y ahí es donde hay una inflexión en la acción, porque es ahí donde Carmen va a enfadarse con la cigarrera y va a ir don José y ahí la va a conocer y la va a detener, pero ella no se va a dejar detener y vamos a empezar el enredo ahí. Es decir, en todas las zonas cerradas hay una inflexión que va a provocar que luego se desarrolle la novela. Entonces, como os decía, es Córdoba, el campo andaluz, la venta del cuervo. Hay también una parte muy tópica de la literatura, un locus amenus, ¿no? Un locus amenus es un lugar idílico, que es donde se conocen el bandolero y el narrador al principio. Hay un calabozo, está Gibraltar, Málaga, Granada, ¿no? O sea, es como una descripción, podría ser, bueno, yo creo que no hemos llegado allí, un libro de viajes sobre Andalucía, ¿no? Y efectivamente es la Andalucía cañí, los tópicos. Paso al siguiente punto, porque a mí realmente, personalmente, ¿no?, como lectora, lo que más me ha sorprendido de este libro es los topicazos. O sea, me ha parecido, yo leía y decía, pero esto es el tópico, claro, hay que situarse que esto fue escrito en 1845. Entonces, yo empiezo con los tópicos. Duelos de navajas, el buen bandolero,
La sombra y el manantial me agradaron tanto que me acordé de las lonchas de excelente jamón que mis amigos de Montilla me habían preparado, beben vino de Montilla. Luego también tomamos un gallo viejo, pimientos en aceite y para terminar, gazpacho, como no, especie de ensalada de pimientos. Y platos tan condimentados que nos obligaban a recurrir frecuentemente a una bota de vino de Montilla. O sea, estoy citando, ¿no? Paisano, cuando a uno le gusta el buen pescado frito, ven a comer la Triana. O sea, yo no sé si estoy viendo una película americana typical Spanish, ¿no? Le dije que quería verla bailar, pero ¿dónde encontrar unas castañuelas? Es así todo el rato, ¿no? Que si el pañuelo, tal. Luego, no solamente la España cañí, sino el tipismo. En un momento dado, Carmen le dice a José que se disfrace, y él, por supuesto, se disfraza. Y dice, de esta guisa, y con el pañuelo con el que me había vendado la herida de la cabeza, me parecía bastante a un campesino valenciano, como los que hay en Sevilla que vienen a vender horchata de chufas. O sea, ¿qué más nos falta? La paella no he encontrado, pero seguro que busco y hay, ¿no? Siempre van acompañados de una vieja, luego un viejo con una guitarra, el trabuco y el aspecto huraño de su dueño, o sea, tenemos a Curro Jiménez, o sea, es todo los tópicos juntos, ¿no? El bandolero famoso. Entonces, es verdad que luego, bueno, todavía no vamos a llegar a ello, pero aparece el torero, pero porque yo creo que ya el torero es el último tópico, pues tiene que aparecer en esto. Paso al siguiente punto, que son, evidentemente, los personajes, ¿no? Como no, hablar de los personajes. Si tenéis curiosidad, una de las cosas que había preparado, pero así os dejo deberes, porque unas profes siempre da deberes a sus alumnos, si podéis miraros portadas de libros de Carmen, es muy interesante ver cómo esto en la imaginería popular, desde que se publicó por primera vez hasta los modernos, cómo ha evolucionado, se ve muy bien. Entonces, evidentemente, bueno, hay muchos personajes y personajes que ayudan, sobre todo a Carmen, ¿no? Y otros en contra. Pero, evidentemente, en estos 20 minutos me voy a centrar en Carmen y don José, ¿no? Carmen, al final, bueno, se la ha visto mucho que si es la mujer fatal, que si es una bruja, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Pero ella, como suelen hacer las mujeres y los gatos, que no vienen cuando se les llama, vienen cuando no se les llama. Se paró delante de mí y me dirigió la palabra. En realidad, no sé si conocéis o no la obra, pero ella es una enredadora, pero lo curioso es que es don José el que cuenta la historia y cuenta cómo se ha dejado enredar por ella, porque en el primer encuentro don José empieza a hablar con ella y por supuesto se le nota el acento vasco, el acento navarro, y ella se pone a hablar euskera con él, y es en ese momento donde él dice, ay pobre, y la deja escapar, ¿no? Y a partir de ese momento ella bueno, le conquista, le seduce, le manipula y todo. Y además tiene una colección de amantes, ¿no? Colección de amantes que pues algunos son ridículos, como por ejemplo un inglés de Gibraltar, seguimos con el tópico, lleno de chorreras que parece un lord, y manipula a todo el mundo. También ella, a través de los ojos, ¿no? Porque cuando veis las imágenes que hay, pues algunas es con el abanico, incluso con un ojo ya, porque cuando muere, ¿no? Bueno, cuando mata a José, ya está haciendo el spoiler, pero no importa, ella le mira con el ojo y simplemente con los ojos consigue que él esté a sus pies. Y lo curioso que os decía antes, es él el que lo cuenta y muchas veces dice, es que yo soy tonto, es que me deja manipular, ¿no? Plenamente por ella, ¿no? Dice, señor, me produjo el efecto de una bala que me alcanzaba, no sabía dónde meterme, me quedé inmóvil como un pasmarote, ¿no? Don José, al principio es un personaje misterioso, ¿no? Es el bandolero, el héroe romántico. Pero cuando empieza a contarle la historia a Prosper Mérimée, que nos encontramos con otro tópico, porque cuando empieza a contar, dice, yo nací en Elizondo porque yo soy vasco, tal, le cuenta la historia, que claro, que él estaba jugando a ¿qué? A pelota vasca, y entonces con una maquila se peleó con otro. O sea, todo también el tópico, hemos pasado del tópico andaluz al tópico vasco, o sea, es así, pero entronca literariamente con la tradición literaria de la picaresca. Como probablemente sabréis, dado vuestro buen bachillerato, la novela picaresca es la única inventada por los españoles, ¿no? La única que ha permanecido en la memoria. Entonces siempre empieza el pícaro, el buscón, el Lázaro, diciendo, yo señor nací, ¿no? Que también lo retoma Cela en la familia de Pascual Duarte.
Entonces, poco a poco, don José va contando la historia a este narrador, que es, bueno, el transcriptor de la historia, y siempre dice, bueno, es que yo era tonto, y de hecho Carmen siempre se da cuenta de los puntos débiles de José, y el primero que se da es su amor por la lengua, y que le gustaría volver a Navarra, y es cuando ya empieza a hablar euskera, que no sabía euskera, pero bueno, no importa, se lo inventa y aparece así, y juega todo el tiempo al gato y al ratón con él, ¿no? Pero él realmente se deja, se deja seducir por ella, y va evolucionando psicológicamente porque ella le sigue provocando, dándole celos, y él sigue totalmente a sus pies, ¿no? Tenía ganas de estrangularlas, pero llega un momento que no puede más. De hecho, hay un momento en el cual él le dice, oye, mira, déjalo, vámonos a América y ya pues dejamos esta vida. Y ella le dice que se vaya a creer él que ya estaba a plantar coles, ¿no? Es una mujer enredadora, totalmente, ¿no? Luego, bueno, pues efectivamente me da unas pinceladas de los personajes más importantes, pero bueno, está Antonio, que introduce al viajero narrador bandolero, las cigarreras, Dorotea, muchos muertos que aparecen, o sea, hay que darse cuenta, como es tan rápida la novela, hay que encariñarse o no encariñarse mucho porque probablemente lo vayan a matar rápido, ¿no? El jefe de los contrabandistas, García el Tuerto, que es el marido de Carmen, que también muere a manos de don José, el oficial inglés, ¿no? Y fijaros, dice, acodado, la encontré acodada con un oficial de uniforme rojo, charreteras doradas, pelo rizado y aspecto de gran milord, ¿no? Y ella le dice a él que suba, y dice, sube y no te extrañas de nada, ¿no? Y entonces, pues mira, este va a vendernos naranjas, ¿no? Es todo así. Y por último aparece el torero, porque aparece el torero, ¿no? Yo la pregunta que me hacía era, ¿es una novela taurina? Pues yo diría que no. Bueno, luego ya podríamos discutirlo, porque en la lista de amantes de Carmen, pues el bandolero, pues el milord inglés, otros más que no citan mucho, y luego el picador, que tiene un nombre tan castizo como Lucas, que también se me llama mucho la atención, Lucas, ¿no? Entonces, realmente en la historia aparece muy poco, son 2 párrafos, y luego afortunadamente el toro le venga a José María, ya es el último en la lista, pero bueno, podía haber seguido la historia sin parar, ¿no? Entonces, es una tragedia, ¿no? En la cual aparecen 2 mundos incompatibles, ¿no? Es el norte, el sur, ¿no? Dos mentalidades, ¿no? Proyectaba lo que os decía antes, cambiar de vida. Hablé a Carmen de marcharnos de España y tratar de vivir honradamente en el nuevo mundo. Se burló de mí. No estamos hechos para plantar coles, dijo. Nuestro destino es vivir a costa de los payos. Y ya le vuelve a liar. Mira, he concentrado un negocio con Nathan Ben Joseph de Gibraltar. ¿No? Ahí estamos, bueno, ¿no? Todo el rato así. 2 tipos diferentes, ¿no? El navarro, el cristiano viejo, el fiel, y Carmen, que es voluble, infiel y descreída, ¿no? Entonces, acabo diciendo que realmente no me parece una novela taurina. Acabo con una recomendación. Os he hecho bastante spoiler de Carmen. Yo os animo a que os la leáis. Pero hay otra novela que también es del mismo estilo, no tan conocida, de Prosper Mérimée, que se titula Colomba. Y en vez de ocurrir en España, es todos los tópicos, pero en Córcega, ¿no? Que es así, el bandolero, tal. Entonces yo os animo a descubrir a Prosper Mérimée y a leer Colomba, que, bueno, es facilísimo de encontrar en todas las librerías, en todos los PDFs, en todos los EPUB que podéis encontrar, y descubrir este autor que no solo ha escrito Carmen. Muy bien. Me he mantenido, ¿no? El horario, ¿no? Muchas La hora. gracias. A vosotros. Bueno, pues años después, la novela la cogen unos libretistas, la coge Vicent y se convierte en una ópera. ¿Qué nos puedes contar de la ópera? Bueno, yo primero quiero dar las gracias por esta oportunidad de hablar de lo que me gusta, y entonces yo no voy a tener tanta precaución con los 20 minutos, intentaré no pasarme más de la cuenta, pero a mí hay que soltarme y dejarme carrete. Entonces, bueno, primero dar las gracias por esta oportunidad, y además un día como hoy, que es el Día Europeo de la Música. Y bueno, cuando me dijeron pues, para dar una charla sobre Carmen, a mí me entra el síndrome este del impostor. Digo, pero yo cómo voy a hablar de esto, pero si yo no sé, si yo, bueno... Y entonces, ¿qué hago? Pues hablar con una amiga que es como si fuera una hermana, y le digo, ¿qué hago? Les hablo del argumento, les pongo trozos de la ópera para analizarlo musicalmente, y ella, que
tiene mucha mejor cabeza que yo, siempre me dice, nada, tú ponles en situación y cuéntales los chismes. Y es lo que voy a hacer, ponerles en situación y contarles los chismes. Entonces, hemos cambiado de año, estamos ahora ya en 1875. 1875 es en realidad el año que se estrena la ópera Carmen, aunque ya estaba en proceso de formación, de gestación desde el 72, 73, por ahí. ¿Qué pasaba en el 75? Pues Graham Bell estaba a punto de patentar el teléfono, se había inventado por ahí un automóvil a vapor. En Estados Unidos los últimos comanches intentaban mantenerse vivos. En España estaban con la Tercera Guerra Carlista y Alfonso XII iba y venía. Y bueno, pues realmente nada parecido a lo que pasa en Carmen. Los impresionistas, por centrar un poco la música francesa, acababan de hacer su exposición, pero hasta que Debussy fue realmente Debussy todavía faltaban 20 años. Y la ópera, ¿qué pasaba con la ópera en ese momento? Bueno, pues tenemos por ahí a Verdi, que ya tenía 60 años y ya lo había compuesto casi todo, ya había compuesto su Requiem incluso, y le quedaba alguna todavía, pero prácticamente él ya había hecho toda una carrera. La ópera italiana estaba muy definida por el camino de Verdi. Y la ópera alemana exactamente lo mismo con Wagner. Tenemos a Wagner, que ya ha hecho todo el ciclo del anillo y ha establecido, ambos, tanto Verdi como Wagner, cada uno a su manera, pero ambos han establecido un nuevo camino para la ópera. Ya la ópera no es esa cosa donde hay ciertos números cantaditos y todo muy estructurado y todo con el chico bueno, la chica buena, luego se casan y si no, pues es que es una tragedia porque no podía ser. Y ya no es eso la ópera ya se está encaminando hacia un tipo de espectáculo muchísimo más global, muchísimo más psicológico, muchísimo más evolucionado, pero en Francia no. En Francia siguen atascados. La ópera en Francia está totalmente atascada. Tienen dos tipos de ópera y de hecho incluso la hacen en teatros distintos. Tienen el Teatro de la Ópera de París, donde hacen la ópera seria, la Grande Opéra, que está, pues eso, es para los aristócratas, para la gente de muy alta clase, donde van pues, los músicos que ya se creen descendientes del mismísimo Lully. Bueno, van allí todos los estirados, vamos a decirlo así, a ver una ópera estirada, una ópera muy, muy, muy estructurada, una ópera donde tiene que tener 5 actos, tiene que tener su ballet, tiene que tener... Son así, son franceses. Hay que quererles o no, pero son así. Y luego tenemos en el otro teatro, en el de l'Opéra Comique, tenemos a la clase media, pero media con su dinerito, que van a ver lo que sería allí en Francia el equivalente de lo que está pasando en España también, que es la zarzuela. Ellos van a ver algo mucho más divertido, mucho más menos trascendente, sin tragedias. No tiene por qué ser necesariamente algo de risa, pero sí que va a ser algo pues con su pequeña moralejita, cosas muy intrascendentes. No tiene, evidentemente, porque son franceses, la picaresca que tiene la zarzuela en España, pero sí tiene un cierto parecido, también tiene partes dialogadas, no son solo todo música, todo. Entonces, pero en ninguna de las dos nos va a caber Carmen. Es aquí donde aparece Bizet con un encargo de l'Opéra Comique, es decir, de estos que hacían una especie de zarzuela. Uno de los copropietarios, codirectores de esta ópera cómica le sugiere a Bizet que componga una ópera para ellos. ¿Por qué a Bizet? ¿Quién es Bizet? Bizet es un chico parisino, tiene 36 años en ese momento, en el momento del estreno tendría
33 aproximadamente cuando se lo proponen. Su padre era un peluquero, como Fígaro, al que le gustaba cantar, pero era simplemente un peluquero, y su madre sí, su madre tenía una buena educación musical, igual que su tío, que era un profesor de canto. Y bueno, pues como a los padres les gustaba aquello de la música y la peluquería no iba del todo mal, le pudieron dar a su hijo una educación musical porque apuntaba maneras. Apuntaba maneras desde tan jovencito que ingresó en el Conservatorio de París con solo 10 años, que era la edad mínima que se establecía en aquel momento. Y despuntó como pianista, porque era un pianista excepcional, y luego además hacía unas reducciones de orquesta para piano maravillosas, y a él lo que le gustaba era componer. ¿Qué pasa? Que este chiquito era cabezón, mucho, y un poquito soberbio también, porque se sabía bueno y se le subió. Y esas dos cosas juntas en la vida suelen dar complicaciones. Y él, aunque tuvo una beca para estudiar en Italia también, volvió y ya quería comerse el mundo, pero en Francia, en París más, había poco mundo para repartir entre muchas bocas. Y entonces no podía comerse el mundo tal y como él quería. Además era un poco inconstante. Empezó igual 30 proyectos operísticos distintos, y de los cuales finalizar solo finalizó 6, el último de ellos, Carmen. Todos tenían una cosa en común, los que consiguió acabar. Uno es la Gisela de Lemire, Los pescadores de perlas, que esa sí que es bastante conocida, y con razón. Una especie de Iván el Terrible, creo que se llamaba Iván IV o algo así, pero bueno, un Iván el Terrible, otra que era La bella muchacha de Perth, y otra más que era Jamilé. Y todas, incluida Carmen, esas 6, tienen algo en común, y es que son muy exóticas. ¿Por qué? Porque este muchacho con grandes aptitudes, pero cabezón e inconstante, si es que no se inspiraba, si no tenía algo que le avivase un poquito la llama de la imaginación. Y necesitaba ese exotismo, ese evadir la mente del día a día que a él tanto le hastiaba. Y se inspiraba en este tipo de argumentos o de ambientaciones totalmente distintas al París de la época. Muy exóticas todas ellas, o al menos con el exotismo que él entendía. Es verdad que la ópera de ese momento, la ópera romántica, aplaudía este tipo de ambientaciones exóticas. Bueno, pues por lo mismo, ¿no? Por puro aburrimiento, por puro snobismo, quizá, del público francés también. Pero bueno, era lo que se llevaba, pues bien está. Entonces, en esta circunstancia, cuando en el 73 uno de los codirectores del Teatro de la Ópera Cómica contrata a Bizet, le dice: mira, tengo estos 2 libretistas, uno era un tal Alevi y el otro era un tal Millac, dice: son muy buenos, ellos te van a ayudar a preparar el libreto de la ópera que tú quieras. Y Bizet dijo: Carmen. Y al otro se le cambiaron los colores. En una ópera cómica, un argumento tan trágico como el de la Carmen de Mérimée no tenía cabida. Un personaje como Carmen, eso era impensable para las familias bien. De hecho, llegó a decir algo así como: ¿cómo Carmen de Mérimée, esa mujer asesinada por su amante, pretende ofrecer tal espectáculo en la ópera cómica, el teatro de las familias, de las fiestas de boda? ¿Se da usted cuenta que el público protestará escandalizado y abandonará la sala? Pero he dicho que Bizet era cabezón, y Bizet dijo que era o Carmen o nada. Y como este hombre sabía que Bizet andaba malviviendo, porque además, como era soberbio, ya lo he dicho, no quería dar clases,
quería componer y punto, pues malvivía de las transcripciones que hacía. Y como sabía que no le iba a salir demasiado caro, pues se dejó convencer por los libretistas que le dijeron aquello: bueno, tú no te preocupes, nosotros ya vamos a meter mano en ese argumento, ya lo vamos a suavizar, ya verás cómo al final queda bien. Bueno, y se dejó liar, pero realmente no estaba nada convencido. La cosa empezó mal. La cosa empezó mal y no terminó mucho mejor. Pero bueno, el problema no era tanto el exotismo de Carmen, ya lo he dicho. Teníamos, por ejemplo, a Verdi, que había hecho de temática española Hernani, Il Trovatore, Simón Boccanegra, La Forza del Destino, Don Carlos. Bueno, más topicazo, como decía, de gitanas y toreros, que en la ópera, en la Traviata, en el momento en el que se disfrazan en la fiesta, pues creo que no lo hay. Pero bueno, Verdi lo sabía llevar de otra forma, al menos en el resto de óperas de tema española. También estaba en Francia la Sinfonía Española de Lalo o la ópera Le Toreador de Charrière. Ya había referentes en ese aspecto, pero los problemas principales que tenía la Carmen de Mérimée era la Carmen, que por mucho que haya pasado así un poquito por encima, para la visión de la época, la Carmen de Mérimée no dejaba de ser una ramera, una señora casada que se liaba con cualquiera. Eso casi hoy es un escándalo, pues figúrense entonces. Y el sangriento final, en un teatro para familias, para fiestas de boda, como decía el propio empresario, un final tan violento, tan sangriento como el de Carmen. Eso era realmente un drama, no en sí mismo, no en la historia, sino para las ventas del teatro. Bueno, entonces hubo mucho tira y afloja. No queda mucha constancia de cartas entre los libretistas y Bizet, pero estuvieron trabajando mucho tiempo, muchos años incluso. Lo que pasa es que también hay un periodo en el que ahí entre medias Bizet se tiene que ir a la guerra franco-prusiana, bueno, estas cosas que se hacían entonces. y luego también hay un periodo en el que enferma, porque era un hombre, aparte de cabezón y soberbio, muy sensible, y se enfermaba con facilidad. Y entonces no queda mucha constancia de cómo fueron todos estos tira y aflojas entre el libretista, empresario, que terminó renunciando porque no veía salida a este descalabro, y el propio Bizet. Pero sí que se sabe que, bueno, pues llegaron a una serie de acuerdos para que la Carmen de Mérimée fuera una Carmen aceptable para la sociedad parisina de aquel momento. Entonces, aquí es donde descubrimos una Carmen distinta. Ya no es la Carmen de Mérimée, ahora es la Carmen de Bizet. ¿Y cuáles son las principales diferencias entre la Carmen de Mérimée y la Carmen de Bizet? Bueno, pues principalmente, para empezar, Carmen. Carmen era una gitana casada, con un contrabandista además, un semejante personaje, que va seduciendo a otros hombres sin ningún reparo moral. Y sin embargo, en la ópera, Carmen es una joven trabajadora, trabaja en una empresa, en la fábrica de tabacos, en la cigarrería. Sí, es una joven seductora, pero está mucho más dignificada. Y tanto es así que en la ópera la propia Carmen se enamora de Don José. En el libro, Carmen utiliza a Don José, juega con él como un gato con cualquier cosita que encuentra por el pasillo, y aquí no. Carmen se enamora de Don José. Es una forma de dignificar el personaje, de endulzar un personaje que de primeras crea cierto rechazo en la sociedad. Además, en la novela Carmen abandona a Don José por puro capricho, porque se encuentra con el tal Lucas, que no es torero, es picador,
y además casi ni aparece en el libro, pero se encapricha de él y abandona a don José. Y sin embargo, aunque la ópera, el desenlace es el mismo, la relación entre Carmen y don José no es la misma. Ellos estaban enamorados, había un proyecto, pero la relación se va deteriorando por culpa de los celos de don José, por culpa de la cobardía a la hora de mantener una relación con una mujer fuerte como Carmen, y no es ella la que provoca el fatídico final como en la novela. El picador, Lucas, es sustituido por un torero, por Escamillo, o sea, le hemos subido de categoría. Es un personaje en la novela más parecido a un héroe novelesco, un héroe valiente, atrevido, dispuesto a asumir riesgos no solo en la plaza, sino también los riesgos de amar a Carmen, ¿no? Que está suavizando mucho ese cambio de objetivo amoroso por parte de Carmen. No está abandonando a don José por capricho, está buscando algo mejor para ella. Está buscando ese hombre valiente que la proteja. Ya nos volvemos un poco más al caminito trillado por el que cabría más un éxito de público. Y luego, por último, uno de los cambios principales que aparecen en la ópera, que no está en la novela, es el personaje de Micaela. Micaela es la novia del pueblo de don José. Es un poquito, si conocen la zarzuela, la del caserío, es la Ana Mari del tío Santi. Es esa chica que es de la familia, pero no, que ha vivido con la familia, pero no, y que al final se espera que se casen ellos dos, pues en este caso don José y Micaela. Y tiene en la ópera un personaje de tal candor e inocencia, es tan angelical, tan idílica, que contrasta con esa personalidad fogosa y un tanto agresiva de Carmen, ¿no? Que además tiene otro papel que es el de envilecer aún más el del personaje de don José. Don José está dejando a esa chica que es que no tiene ninguna mancha, no tiene nada, o sea, es perfecta para él. ¿Por qué don José hace semejante cosa para irse con Carmen? Bueno, pues ahí estamos una vez más intentando endulzar ese argumento de la Carmen de Mérimée para convertirla en la Carmen de Bizet. Una vez que ya está el argumento, por fin, el libreto terminado, que costó lo suyo, Bizet compone la música en 3 meses. Está dividida en 4 actos y cada uno de los actos tiene una pequeña introducción orquestal que va anticipando los temas de cada uno de los actos. Lo que pasa que la introducción del primero, la obertura como tal de la ópera, ya introduce los temas principales de toda la ópera, que van a ser el tema del alegre, el de la fiesta, el tema del torero, el toreador, en garde, y luego hay un tema más que parece que pasa desapercibido, pero que está ahí planeando sobre toda la ópera, que es el tema del destino, porque hay un momento en el que a Carmen sus amigas le echan las cartas, claro, son gitanas, bueno, volvemos al tópico, le echan las cartas y ven la muerte, o salen las espadas. Hay muerte planeando sobre Carmen y sobre don José. Y ese tema, esa muerte que planea sobre ellos, con ese tema musical también va planeando a lo largo de toda la ópera hasta que llega ese terrible final. Es difícil describir la riqueza musical de esta obra, porque es colorista y brillante, pero también es dramática y estremecedora. Eso sí, no es española. No aparece la música española en ningún momento. Sí tenemos el tema del toreador, ese que conocen, que yo sé que lo conocen, intenta simular un paso doble.
No, y menos un pasodoble torero. No, no puede ser. Pero bueno, es lo que Bizet creía que debía de ser un pasodoble, porque evidentemente él no tenía YouTube, no tenía tele, no tenía ni teléfono, ya les he dicho, y nunca había viajado a España. Entonces los temas exóticos que Bizet entiende como españoles, pues de españoles tienen los tópicos del gazpacho y el jamón y la bota de Montilla. Pero sí que es verdad que como músico Bizet era un gran orquestador, y la instrumentación a veces es transparente, con unas melodías líricas deliciosas, y otras veces tiene unas texturas densas con temas vertiginosos de danzas y marchas. Pero Bizet innova mucho, no solo atreviéndose con un argumento como el de Carmen, innova mucho también en lo musical, porque, fíjense, hace algo que ya apuntaban Wagner y Verdi, que es darle a las melodías los sentimientos de los personajes, los estados de ánimo de cada situación, y luego hace una cosa que es tremendamente atrevida. El personaje principal, Carmen, es una mezzosoprano. Y dirán, vale, pues que eso yo creo que es prácticamente un hecho irrepetible en la historia de la ópera. La chica, como en las pelis, ¿no? La chica es soprano. Esto es así. ¿Por qué? Pues porque la voz de la soprano es más ágil, es más clara, tiene una tesitura más aguda, y tiene ese cierto carácter de buena que les dan a las chicas de las pelis o de las óperas, en este caso. Y sin embargo la voz de la mezzosoprano siempre está para la criada, para la madre, para la amiga, para la mala, pero nunca, nunca para la protagonista. ¿Por qué Bizet le da el papel de protagonista a una mezzosoprano? Pues primero porque no tendría coherencia musical, vamos a decir así, un personaje tan racial, tan carnal y tan osado y fuera de los cánones habituales, con una voz de soprano. Sería como que el chico bueno de las películas tuviera voz de pitufo. No, sí, el chico bueno de la peli tiene que tener una voz varonil y seductora. Bueno, pues la chica buena de las óperas tiene que tener voz de soprano. Si tiene voz de mezzosoprano, algo raro pasa. Y efectivamente, algo raro pasaba. Micaela es la soprano, dulce, candorosa, angelical. Y don José sí, don José es el tenor, el chico bueno de las óperas es el tenor. Pero es que resulta que no es el chico bueno. No es el chico bueno porque tenemos un personaje masculino totalmente pusilánime. Está a las órdenes como soldado, está bajo la sombra de su madre, está abrumado por el poder de Carmen, no sabe gestionar sus conflictos. De hecho, miran cómo acaban. Entonces, estamos rompiendo con todos los esquemas vocales anteriores y posteriores, porque esto prácticamente solo pasa en Carmen. Y luego es Camillo el que debería ser, fíjate, es el otro, el malo, pero que en este caso el malo viene a ser mejor que el bueno. Tiene una voz de barítono que se usaba, pues eso, para el padre, para el malo. Es curioso porque este juego de voces está dando a Bizet la oportunidad de ir más allá de un personaje plano. Nos da la oportunidad de introducirnos en una profundidad psicológica de unos personajes que hasta este momento prácticamente no se había hecho.
Bizet abre la puerta con esto a una cosa que se llama el realismo escénico, que es precursor del movimiento verista, que luego sería maravillosamente llevado por otros autores, por ejemplo en la Bohème, ¿no? Donde aparecen clases sociales bajas, que hasta ahora nunca había sido. Contrabandistas, soldados, gitanos, pero además no aparecen como el relleno, no son los protagonistas sobre los que gira todo el argumento. Carmen es un personaje escandaloso, totalmente alejado de los clichés femeninos y tiene una cruda y brutal violencia al argumento. Entonces, ¿qué resulta de todo esto? Resulta un híbrido que no es lo suficientemente noble para que la tragedia sea aceptada por los amantes de la ópera clásica, pero tampoco es lo bastante sentimental y moralizante para los amantes de las óperas más ligeras. Entonces, cuando por fin se estrena el 3 de marzo de 1875 en la ópera cómica, pues el recibimiento no fue tan escandaloso como se temía el empresario, pero sí fue bastante frío. ¿Qué sucedió? Pues, como todo, que nos gusta mucho el morbo. Entonces, esto se corrió de boca en boca y hubo nada menos que 45 representaciones. Sin éxito, pero 45. Porque a todos nos gusta ver, oye, que es que están dando en el teatro una cosa que no te la puedes perder. Es que no te vas a creer lo que están dando. Bueno, pues esto es así. Y todos iban. 48 funciones. Sí que llegó luego el éxito. Porque en otros auditorios menos cuadriculados que los franceses, como Viena, Nueva York, Londres, se comprendió mejor todo lo que Bizet estaba aportando, todo ese mundo interior que Bizet llevaba guardado y que por fin podía explayarse y expresar y comunicar y compartir. Pero Bizet, como pasa muchas veces, no llegó a ver ese éxito en la representación número 33, después de tanto mal rato y de ver que aquello no resurgía, no salía, no tiraba para adelante, no había un éxito, no había una buena crítica, pues se murió, le dio un infarto. Dice la leyenda que fue por el disgusto, pues quizás sí, quizás no, ya he dicho antes que era un hombre muy sensible y que todo se lo tomaba demasiado a la tremenda, que sufría de mucho insomnio y le daba muchas vueltas a las cosas, y algo tendría que ver, o tenía que ser, pero se murió sin ver el éxito de esta ópera. Y me falta de contarles, como dice mi amiga Elena, era ponerles en situación y contarles los chismes. Me falta un chisme de contarles, solo uno ya. La habanera de Carmen, tan conocidísima, la copió, como en los exámenes. No es de Bizet, es de Iradier, otro vasco. Es una habanera, que por cierto, una habanera tampoco es un tema típico español, aunque sí tengamos muchas, pero tienen que ver con la referencia cubana, ¿no? Pues eso se llaman habaneras. Pero bueno, para Bizet esto era el colmo de lo español y compuso una habanera para el tema de Carmen, que no la compuso en realidad, se la copió Iradier de una que había hecho ya él, que se llamaba El Arreglito, que la pueden buscar en YouTube, ya verán, escúchenla porque es realmente parecida, no voy a decir idéntica, pero casi. Y cuando se le echaron encima diciéndole, oiga, que esto ya estaba de antes, que esto es El Arreglito, que ha copiado. Entonces en la partitura puso una notita de, ay, es que yo pensaba que era una melodía popular y no, pero pertenece a Iradier. Pero en la partitura, una notita. Era demasiado cabezón y demasiado soberbio. Y bueno, no sé si ustedes generalmente suelen ver ópera, pero es una de las más representadas y tiene hoy en día varias producciones que están girando, que son las que más se dan, que son la de Calixto Vieito y
y la de Emilio Sagi, que los dos han sido directores aquí de La Arriaga. Bueno, dentro de lo que hoy en día se hace con las producciones de ópera, son bastante clásicas, entre comillas, se ajustan bastante al libreto original, aunque hayan cambiado los soldados de la Guardia Draconiana por guardias civiles o por legionarios, pero bueno, no difiere mucho del original. Pero sí que andan rondando también otras producciones como la de Barrikowski, en la que se están haciendo barbaridades con la Carmen, porque ya no es Carmen la que muere, ahora es Carmen la que mata a don José, porque claro, porque tiene que ser siempre la mujer la que muere. A ver, podemos discutir sobre eso todo lo que quieran, pero Carmen es Carmen. Y bueno, yo, si me piden que elija, yo me quedo con la de Zeffirelli, que tienen todos los años en la Arena de Verona, que es si algo es típico y tópico, y si algo tienen idealizado en la cabeza como Carmen, es la producción de Zeffirelli, pero realmente merece la pena. Y si no suelen ir a la ópera, y si no les gusta la ópera, pues yo no les voy a prometer al 100% que les va a gustar, pero sí que si van, como dice mi amiga Elena, con alguien que les ha puesto en situación y les ha contado los chismes, lo van a encontrar mucho más cómodo. Si se me permite, como al fin y al cabo estamos en un club taurino, quiero hacer dos comentarios que se me han ocurrido a mí como aficionado a los toreros preparando este coloquio. Uno es un tema que has sacado tú, ¿no? Que el tema de que el personaje taurino de la novela es un picador, y dices que como que sube de categoría en la ópera porque pasa a ser un matador. Esto es así, pero no es exactamente así. ¿Por qué? Porque hay que poner las cosas en el contexto de la historia del toreo. Cuando el toreo baja de los caballos de la nobleza durante el reinado de los Borbones y empieza el toreo a pie, la figura más importante de las cuadrillas es el picador. De hecho, todavía hoy los picadores, junto con los matadores, son los únicos que tienen derecho a llevar bordados en oro en los trajes de luces. Hay un momento en el tránsito del siglo XVIII al XIX que surgen grandes figuras del toreo a pie, como Pedro Romero y Pepe Hillo, pero Pedro Romero se retira, Pepe Hillo muere en la Plaza de Madrid, y hay un periodo de un interregno de unos 20 años que no hay grandes figuras del toreo a pie. Entonces, en las cuadrillas los picadores y los matadores están un poco igualados. Entonces, no es descabellado que un picador sea, en la época en la que Mélimée dice que visita España y que tiene lugar, no cuando se publica la novela, que han cambiado ya las cosas, pero cuando él dice que está en España conociendo esta historia, no es descabellado que un picador fuera tan popular, o más incluso, que algunos matadores. Sin embargo, cuando se escribe la ópera, ya ha habido un cambio importante, y es que ha aparecido la figura de Francisco Montes Paquillo, que toma la alternativa de 1831 y se convierte, después de ese primer esbozo de los Romero, porque no solo fue Pedro y de Pepe Hillo, Francisco Montes Paquillo es la primera gran figura a pie que se convierte en una especie de héroe nacional, y que además hace otra cosa, es que escribe la primera tauromaquia, en la cual se regula mucho más las corridas de toros, y a partir de entonces sí que va a haber el predominio claro del matador de toros sobre el resto de la cuadrilla. Para el resto de la cuadrilla, incluidos los picadores, pasan a estar al servicio del matador. Por eso, cuando se escribe la ópera, si se quiere contraponer un héroe al antihéroe, que es don José, tiene todo el sentido del mundo que se busque un trasunto de Paquillo, o de un torero de esa importancia, como pudo también ser Curro Cúcheres en la época, y se cree la figura del escabio. Eso, desde el punto de vista de la mentalidad de un aficionado, pues es una lectura que igual no todo el mundo puede hacer, pero que tiene cierto interés. Y otra cosa que se me ha ocurrido es que ese tópico de que parece que toreros y bandoleros son todo lo mismo, nos puede parecer una exageración, pero no es tampoco tan descabellado.
En la Guerra de la Independencia cambió muchas cosas. En la Guerra de la Independencia se dio el caso de personas honradas que se echaron al monte para combatir a los franceses y que cuando acabó la guerra le habían cogido gusto al tema y siguieron en el monte, pero ya no atacando franceses, sino a burgueses que viajaban entre Sevilla y Córdoba para aliviarles la bolsa. Y también pasó lo contrario, gente que eran delincuentes que estaban ya en el monte como bandoleros, cuando llegó la Guerra de la Independencia, digamos que se convirtieron en guerrilleros y se dignificaron. Hay esos dos viajes. Y esos viajes de ida y vuelta entre bandoleros y guerrilleros y tal, tienen en común una cosa, que la clase social de la que suele venir esa gente es gente humilde, gente valiente, muy echada para adelante, que no tienen nada que perder. Y ese es el mismo sustrato social del que salen los toreros de la época, que era una profesión con mucha más mortalidad que la que nos podemos imaginar ahora. Entonces, digamos que el vivero del bandolero y del torero es un vivero social parecido. Y hay un caso que que además me recuerda a algunos aspectos de la novela, que es el caso más claro de torero-bandolero, es el famoso José Mateo Balcázar, alias Tragabuches. Tragabuches nació en Arcos de la Frontera, en Cádiz. Su padrino era pariente de los de la familia Romero, de los Romero de Ronda, los grandes toreros, y Tragabuches fue a Ronda a aprender a torear en la escuela taurina de los Romero. Tragabuches tomó la alternativa en Salamanca en 1802 y en 2 o 3 años después, conoce, tópico, pero que esto no es un tópico de un novelista francés, esto es real. Conoce a una bailaora llamada María la Nena y no se casa con ella, se amanceba con ella. Y María le saca del toreo porque ella tiene contactos en Gibraltar y le mete a contrabandista. Es una trayectoria parecida a... Total, Bien. Él se dedica a la noble profesión del contrabando de géneros ingleses desde Gibraltar a Ronda. Él vive en Ronda amancebado con María la bailadora y un buen día un antiguo compañero de la escuela taurina de Pedro Romero le va a buscar, que le dice, oye, estamos en 1814, le dice, oye, que ha vuelto el rey Fernando VII, el deseado, y que va a haber unas corridas en Málaga para celebrarlo. Vente conmigo en mi cuadrilla. Y a Tragabuches se le despierta un poco el gusanillo de lo taurino, le deja a María la bailadora en Ronda y se va a Málaga con su amigo. Pero durante el camino se cae del caballo, se disloca un hombro, vuelve a Ronda y claro, ahí no había móviles, ni teléfono, ni nada, ni teléfonos fijos. Y la María la bailadora no le estaba esperando, hasta el punto de que cuando llega a su casa se encuentra que está en la cama con un individuo llamado Pepe el Listillo, que era sacristán, y Tragabuches, a pesar de tener un hombro dislocado, es capaz de degollar al sacristán y tirar por el balcón a María la bailadora, que muere por el choque con el suelo. O sea, que la realidad supera la ficción. La realidad supera la ficción. Entonces Tragabuches tiene que tirarse al monte porque se convierte en prófugo de la justicia. Bueno, pues es ser bandolero, que bueno, tal, no. Bandolero no, contrabandista, pero entre cosas es cometer un doble asesinato. Entonces se tiene que tirar al monte y entra en la cuadrilla de los 7 niños de Écija. Y de hecho es el único que sobrevive a la desarticulación de la banda, porque dicen que cogieron a todos menos a él. Pero él se le pierde la pista en la historia. Una vez que desarticulan, él desaparece. No se sabe si es que murió y no se encontró el cadáver, o que adoptó otra identidad, pero cuando se desarticulan a los 7 niños de Écija, que por cierto uno de ellos durante un tiempo fue el Tempranillo, también estuvo en esa banda, coincidieron en la banda de los 7 niños de Écija, el Tempranillo y Tragabuches. O sea que ya veis que hay muchos tópicos, María José, pero no todos están del todo desconectados de la realidad. Muy representado por la anécdota en el Museo de Bandolería de Ronda. Yo creo que si me permitís, algún comentario para picaros a las ponentes, que habéis sido magníficas. Creo que uno de los problemas que tenemos casi todos, yo lo vengo diciendo, es una palabra que me parece horrenda, que es contextualizar.
antiguo, decimos que algo es antiguo, es una antigüedad cuando tiene 100 años. Y cuando tradiciones populares llevan más de 200, yo no sé si eso es utópico, tengo la impresión que los andaluces no se lo toman como tópico y que se lo toman como parte sustancial de una cultura popular que ellos reivindican. Pero, anécdota, si alguien se va a Ronda, en las corridas goyescas, que es el origen, es Pablo Romero, lógicamente, pues se dará cuenta que hay muchas cosas que nosotros podemos llamar tópicos, pero que se las encuentran en las vestimentas. Pero si alguien tiene un amigo, un conocido en alguno de los barrios populares de Sevilla, de Ronda, de Málaga, se encontrará muchas situaciones con el ropaje del momento actual que tienen mucho que ver con la violencia. En segundo lugar, esto ha pasado del tópico a formar parte, en mi juicio, y con esto acabo, de la cultura popular, con dos elementos. Acordaros de la copla que canta Carmen Sevilla. Yo soy la Carmen de España y no la de Merimé. Por prejuicio, como tú muy bien lo contabas. Por prejuicio porque la otra, en el fondo, era una prostituta, ¿no? Pero, sin embargo, hay cantidad de elementos que se han perpetuado en el tiempo, en formas. La cultura de la cigarrera forma parte de la cultura popular de Sevilla de manera absolutamente genuina y en algunos barrios de manera mucho más clara. Fijaros si esto ha trasladado que no tenemos más que ver el desfile de moda de Chanel de esta semana en la Plaza de España, en la Plaza de España de Sevilla. Es decir, claro, todo eso nos lleva a no tanto a la novela, sí, que pero también, lógicamente, nos lleva mucho más a la ópera. Sí, es decir, los que no somos muy aficionados a la ópera, pero alguna cosa hemos visto, ¿de dónde copian la salida en los Juegos Olímpicos de Barcelona, en el Caballo Blanco, a la mejor bailadora de sevillanas que había en ese momento? Es una traslación de la ópera Carmen. O sea, actualizada, pero en definitiva una traslación de la ópera Carmen. Y acabo con una anécdota de Baroja. Don Julio se había dedicado muchísimo a la arqueología y poco a la actualidad. Creo que se le había escapado que hay una rama, por cierto, de gitanos, que son los Echeverría. Y que además, cuando a alguien le quieres llamar gitano, le dices, calla, que eres un Echeverría. Y evidentemente hay, sobre todo los navarros, hay muchos Echeverría que hablan euskera. A mí me sorprendió mucho la presencia de euskera en Carmen. Oye, una pregunta, cuando estuvimos hablando, una pregunta para las dos. Cuando salió en una junta directiva, planteé esa idea que, como dices, alguien me sopló de hacer un coloquio sobre Carmen. Alguien dijo, bueno, pero eso no es un tema un poco machista. Carmen, ¿esto es un tópico machista de que la maté porque era mía o por el contrario es una reivindicación feminista? Porque Carmen repite en la novela, yo muero libre, me matarás, pero no me quitarás la libertad. ¿Cómo lo veis? Claro, es que también, aunque no guste contextualizar, no es lo mismo una lectura en el siglo XXI que cuando se publica. O sea, es que realmente no es lo mismo. Entonces, Carmen en realidad es, o sea, yo como personaje literario lo veo una enredadora y luego don José es el que cuenta la historia y muchas veces dices que yo era tonto, si es que yo estaba enamorado de ella hasta las trancas, ¿no? En algunos sitios lo dicen un poco menos finamente, ¿no? Pero él se deja embaucar por ella y ella es la embaucadora y la que le lía y él es consciente de lo que está haciendo porque él vuelve constantemente, ella le manipula todo el rato. Entonces, claro, leerlo con los ojos del siglo XXI, de hecho, en uno de los... bueno, si veis un poco las portadas, en la última es un hombre con corbata tumbado y una mujer con un tacón ahí, ¿no? O sea, rojo, ¿no? Es decir, es ella la que controla, es ella la que domina todo el rato. O sea, ¿quién puede más? Ella. ¿Quién es la protagonista? Ella. Él, que luego es curioso, porque cuando lo cuenta en primera persona, bueno, que cuando cuenta la historia en primera persona siempre tiende a quedar bien, porque es algo
lógico en nosotros, él se confiesa manipulado por ella. O sea, que realmente sí, Carmen es la protagonista y la mujer empoderada. Pero claro, en aquella época no. Y luego lo que tú comentabas, es verdad, ¿no? De la época, de los tópicos, tal. Y ahora justamente, la novela que me empecé ayer, porque esto es una enfermedad, mis alumnas me dicen, es que vas a acabar como el Quijote, que acabó loco, en eso estamos. Estoy leyendo a Pierre Gassouline, que nunca lo había leído, y es Retour au Sefarad, ¿no? Y es una visión del siglo XXI de los tópicos españoles. Y bueno, me he leído, es un sefardí que quiere conseguir la nacionalidad española, no sé si os acordáis, ¿no? Entonces, ya empieza y venga Almodóvar. Entonces, ¿no? Que es, ¿cómo son los tópicos españoles vistos por los franceses? Y seguimos igual. O sea, que dices, bueno, claro, ya sabéis que para los franceses muchas veces Almodóvar es lo más, y realmente lo dice, pues a los españoles no les gusta tanto como a nosotros, ¿no? Que hay algo que bueno, pero bueno, eso es otro tema de cultura y tal, que da mucho de sí, da mucho de sí. ¿Y tú qué vas a decir? Tu pregunta, claro, es que la Carmen de Bizet no es la Carmen de Mérimée. Claro. Y yo creo que precisamente la Carmen de Bizet está mucho más empoderada que la de Mérimée, porque la Carmen de Bizet toma decisiones no dejada llevar por sus arrebatos o sus pulsiones, sus pasiones. La Carmen de Bizet es una Carmen que medita, es una Carmen que ha apostado por una relación con don José y ve que no funciona. Y entonces apuesta por otra, por un torero en este caso, pero que podía haber sido un albañil, que le ofrece más, que se atreve con una mujer como ella. Yo creo que es la Carmen de Bizet la que realmente está empoderada. Yo te quería hablar un poco de Carmen en el cine, pero no sé si Juanjo tenías algo que decir. Yo creo que no estoy muy de acuerdo con que la Carmen de Mérimée tenga mucho de realidad siendo gitana, porque tuvo que respetar una mujer que fuera, y mucho menos su marido, a una golfa como ella. Creo que estoy más de acuerdo con la Carmen de Bizet, la Carmen de los libretistas, que con la Carmen de Mérimée. Yo creo que no estudió Mérimée, Próspero Mérimée, no estudió muy bien a los gitanos, y sobre todo a los gitanos españoles. A mí ese epílogo, esa cuarta parte del libro que hablaba, que se pone en plan antropólogo sobre los gitanos, me parece un poco delirante. Sí, un poco de justificación, de esto, pero bueno, sí. O sea, yo creo que también puede ser incluso hasta caricaturesco, ¿no? En su relación. Pero y quizás por ese machismo no permiten que sus mujeres vayan por ahí de golfas de un lado para otro. Sí. Bueno, en el libro que nos ha regalado Iñaki, hay una teoría que apuntan de que realmente Carmen no es navarra en el sentido, no es una gitana navarra, sino que es una agote. Hay una teoría, basándose en esas cosas, que hay cosas que no encajan con que sea gitana, que realmente podría ser una agote. Bien, una pregunta para Nora. ¿Cuál dirías tú que ha sido la mejor Carmen de la historia? Si es que semejante cosa se puede decir. Si tiene sentido incluso hacerse la pregunta. A ver, es complicado. Es muy complicado, porque Cármenes hemos visto muchas y Carmen no solo es una voz, Carmen es una interpretación. Entonces, Carmen han pasado Carmen por voces maravillosas, han pasado cantantes magníficas, y luego también están todas esas sopranos que no mechos, pero que por tesitura se han atrevido, que han cantado el aria de Carmen. O sea, no es necesario también haber hecho un personaje completo. También el meterse en la piel de Carmen para cantar la habanera, ha habido voces históricas que lo han hecho. Yo me voy a mojar y voy a decir que la mejor es una chica muy joven georgiana que está cantando ahora mismo, que se llama Ketevan Keokritze o algo así, no sé, yo lo del georgiano no va muy bien
pronunciación, pero probablemente sea de las Cármenes más completas y más tridimensionales que yo he escuchado. A ver si hay suerte y la vemos pronto en Abao interpretando a Carmen. Yo, no sé cómo creéis que vamos de tiempo, yo había preparado una pequeña cosilla sobre Carmen en el cine. En 1895 se inventa el cine y en una fase tan temprana como 1907 ya se hace la primera versión cinematográfica de Carmen. Esto es difícil a bucear en la historia, unos se lo atribuyen a un director llamado Arthur Hilbert y otros se lo atribuyen a la misma Carmen, a un tal Francis Box. La primera versión española es de 1911. La hacen los hermanos Ramón y Ricardo de Baños y Alberto Marro, que eran 3 socios que hicieron muchas películas, fueron los grandes pioneros del cine español. En 1915 hay una explosión de Carmen. Se hace la primera versión realmente con medios, que es de, cómo no, del que luego se haría famoso como director de superproducciones, Cecil B. DeMille. Tengo un corte que voy a ver si lo consigo encontrar. Sí, ahí está. Cecil B. DeMille hace la versión de Carmen. Él quiere hacer una versión de la ópera, pero se encuentra con que los derechos de autor son carísimos. Y entonces, como los derechos de la novela ya estaban liberados, lo que hace es fingir que va a hacer una versión de la novela, pero le mete el final de la ópera, porque es mucho más espectacular que sea un matador y no un picador, y la muerte en la Plaza de Toros de Sevilla. Entonces coge la novela y le incrusta el final de la ópera por cuestiones simplemente crematísticas, de que era más barato, por el tema de los derechos, cosa que también haría 3 años después Ernst Lubitsch, que también hizo una versión muda de Carmen, el famoso Lubitsch, el director de comedias que haría famoso el toque Lubitsch. Vamos a ver la escena final de la Carmen de Cecil B. DeMille, que tiene la curiosidad de que son las primeras imágenes de toreo que se grabaron exprofeso para una película de ficción. Ya se habían grabado corridas reales, pero esta fue la primera vez que se organizó algo en una plaza para filmarlo con destino a una obra de ficción. No lo he entendido bien. Bajo. Ahí. La película es muda, se estrenó con una adaptación de la música de la ópera, una versión que es la que está reproducida en esta versión, que está muy pixelada, como veis, ya lo siento, pues es de 1915. Este es don José. Sí. Se le ve un poco inquieto. Pues esa es una imagen de folio, de una portada de folio. No pierdes ocasión.
muy sobreactuado, como era el cine mudo, como no podían hablar, tenían que exagerar los gestos. Estas son las imágenes a las que me refería. Hay una curiosidad de esta película, y es que aunque era muda, lógicamente, Cecil B. DeMille eligió a una soprano famosa para hacer de Carmen, a pesar de que no iba a poder cantar. Se llamaba Geraldine Farrar, una soprano norteamericana. Bueno, igual, el corte dura 9 minutos, creo que es un poco largo, lo voy a pasar un poco rápido para que veamos la muerte de Carmen. Aquí se acerca don José. Aquí les encarga, ¿no?, todo lo que ha hecho por ella y cómo se lo paga. Bueno, en lo que me he saltado se ve como un amigo de ella le avisa: oye, ten cuidado que está José aquí. Y ella, en vez de escaparse, va a plantarle cara. Dice: yo no tengo miedo a ningún hombre, dice, y va a donde él a plantarle cara. Le da con el abanico. Y esta parte que suena es el tema del destino, que hablaba antes, que planea sobre toda la ópera. El contrapunto del éxito de Escamillo. Ya te dejo ver. Bueno, luego él se suicida, pero tampoco vamos a eternizar esto, ¿no? Sí, pero termina gritando: la he matado yo, como haciéndose el héroe dice: que no ha tú sido. me has matado, pero soy libre, ¿no? Que es lo que sale también en la novela. Me podréis matar, pero no me puedes quitar mi libertad, ¿no? En la ópera dice: je la tué, yo la he matado. Además lo grita como si fuera un acto de valentía, cuando es todo lo contrario. Bueno, ahora sale Escamillo, él se suicida. Ese mismo año se había dado otra versión de Raoul Walsh, protagonizada por la gran actriz muda Teda Vara,
Y todavía ese año, a finales de año, se estrenaría una tercera Carmen, todo en 1915, que coge el éxito de Cecil B. DeMille, un director de comedias conocido, coge el éxito de Cecil B. DeMille y hace una parodia cómica. Creo que vais a reconocer sin dificultad al director de comedias al que me refiero. Es un José menos dramático que el anterior. Bueno, como muestra, vale. Bueno, todo esto nos hace ver lo popular que era Carmen, que en una época el cine llevaba 20 años y la cantidad de versiones que ya se van haciendo. En 1918 fue la que me refería antes de Ernst Lubitsch, con otra gran actriz del cine mudo, Paula Nerri. En 1925 en Francia se hace una superproducción que fue seguida, el propio rodaje de la película fue un acontecimiento social en Francia que fue seguido por la prensa y por las revistas porque se gastaron medios que no se habían visto nunca, una versión de un director belga llamado Jacques Fader. Esa versión fue protagonizada por una cupletista aragonesa que en aquella época triunfaba en los escenarios de París, que se llamaba Raquel Meyer. Esta versión francesa de 1925 se diferencia de las anteriores en que sigue muy fielmente la novela. Damos un pequeño salto en el tiempo y llegamos a 1938. No sé si habéis visto la película La niña de tus ojos, protagonizada por Penélope Cruz. Cuenta un rodaje rocambolesco en la Alemania nazi. España estaba en guerra. Se hizo una versión de Carmen en 1938, pero como en España no había medios, ni paz, ni había nada, se fueron a rodarla a los estudios de la UFA en Alemania, bajo el patrocinio del inefable Dr. Goebbels. Y en 1938 se rueda en Alemania una versión de Carmen protagonizada por Imperio Argentina. La curiosidad, esta versión tiene varias curiosidades. Una es el propio hecho de que se hiciera en Alemania. Otra es que los alemanes la protegieran cuando los protagonistas eran gitanos, lo cual iba totalmente en contra de su propio ideario de los nazis, ¿no? Hay otra tercera, y es que se hizo una versión en alemán que fue un éxito de público en Alemania. Y luego la cuarta es que todo parecido de esta película con la novela o con la ópera es mera coincidencia. Para que os hagáis una idea, o sea, la película es un pretexto para con el nombre de Carmen, pues que Imperio Argentina se luzca cantando clásicos de la canción española. Y al final de la película, Escamillo muere corneado por un toro por una distracción que tiene mirando a Carmen en el tendido. Don José se entera de que los bandoleros van a tender una emboscada a su antigua compañía, corre a avisarles, muere heroicamente salvando a sus camaradas y alcanzando la redención, y la película acaba con Carmen depositando flores en la tumba de Don José. Y como curiosidad, vais a ver Imperio Argentina cantando para esta película la famosa canción de Los Piconeros. Esta es la película cuyo rodaje cuentan en la película española que os he dicho reciente de Penélope Cruz. Os he puesto la versión alemana. Por favor, no puede ser. Tenemos la suerte de tener un alemán entre los socios del Cocherito que nos podrá decir qué tal es la dicción de Imperio Argentina.
Esto es tremendo, esto es una joya. Es que no puede ser. Bueno. Bien, seguimos. La siguiente versión importante de Carmen fue en 1948. En 1946 el gran éxito del año en el cine fue la famosa Gilda, dirigida por Charles Vidor y protagonizada por Rita Hayworth y Glenn Ford. Tal fue el éxito de esta película que los estudios quisieron reeditar esa fórmula y con el mismo director y los mismos actriz y actor quisieron hacer una nueva película. Y no se les ocurrió otra cosa que hacer una película que llamaron Los Amores de Carmen. Es una versión de Carmen protagonizada, por lo tanto, por Rita Hayworth. Una improbable gitana pelirroja que, bueno, hay escenas de... Ella era una gran bailarina, además ella era de origen español, como sabéis. Y bueno, ella baila bien y tal, pero eso de ver a una gitana y con el pelo rojo así y tal, pues no sé, no quedaba muy bien. En 1954 hay una versión que hasta hace poco yo creía que era la más exótica que había, luego veréis cuál es la más exótica, que es Carmen Jones, de Otto Preminger, protagonizada por una actriz y cantante de color, Dorothy Dandridge. Una de las peculiaridades de esta película es que todo el reparto es de color. La película está ambientada en Nueva York, en la Segunda Guerra Mundial. La fábrica de tabaco ha sido sustituida por una fábrica de paracaídas para el esfuerzo bélico. Los dragones son soldados paracaidistas que ayudan a probar los paracaídas que se fabrican. Y don José es un suboficial de los paracaidistas, que, bueno, el Escamillo no es un torero, el equivalente a Escamillo es un boxeador. Bueno. Y, bueno, por lo demás todo acaba en drama. Bueno, hay una cosa curiosa y es que los actores, Harry Belafonte y Dorothy Dandridge, eran cantantes, pero sin embargo fueron doblados para las canciones en la película porque lo que hacen es cantar en inglés los números de la ópera de Bizet y no tenían, ninguno de los dos tenía el registro adecuado para dar esas notas. Entonces fueron doblados por cantantes de ópera, siendo los dos cantantes. Bueno, luego llegamos a otra versión curiosa de 1975, La Carmen, una película española dirigida por Julio Diamante. Es una versión flamenca de la ópera. Está protagonizada por Sara Lezana. Y sale Palomo Linares en papel de torero. En 1983, una de las versiones más famosas de Carmen, La Carmen de Carlos Saura, con coreografía de Antonio Gades y protagonizada por Laura del Sol. Está más basada en la novela, que es más la novela que la ópera, pero con el marco musical de la ópera. Luego, en 2003, hay una Carmen de Vicente Aranda, basada también en la novela, con Paz Vega de protagonista. Y llegamos a 2005, que es la que os decía antes. Yo creía que la Carmen Jones de Otto Preminger era la versión más exótica, pero a todo hay quien gane. En 2005 ganó el Oso de Oro del Festival de Berlín, una película sudafricana, titulada U Carmen e Cayeritza. Cayeritza es un barrio de Ciudad del Cabo. Entonces, esta es una película que fue la ópera prima de su director y de los actores, nunca habían actuado en cine. Y hicieron una versión de Carmen en dialecto Xhosa, que es uno de los dialectos que hablan la población aborigen de Sudáfrica. Y vamos a ver el tráiler de la película, que, como digo, ganó el Oso de Oro del Festival de Berlín en 2005. Sí. Sí, sí.
Bueno, esto acaba el pequeño recorrido por el cine. Y ¿cómo vuelvo a poner la foto fija, Manu? ¿A qué fuente tengo que darle? Bueno, no sé si vosotras o... Bueno, lo que es curioso es como que le iba a decir a Mérimée, que estaba buscando las ruinas de Munda, que lo que iba a escribir iba a acabar llegando hasta adquirir este tono universal, de llegar a Sudáfrica, de En 8 llegar... días para comprarse unos pantalones, o sea que tampoco le dio mucha importancia cuando lo escribió. Nunca se sabe, nunca se sabe. No sé si queréis añadir algo vosotras. Bueno, yo te quería hacer una pequeña corrección, si me permites, claro, a pesar de que tú sabes mucho más que yo, pero has dicho que lo de meterle al personaje del tenor en un papel así un poco no tan heroico, que era una novedad. Yo me estoy acordando de algunos tenores mozartianos. Pero en la ópera clásica el tratamiento de las voces es distinto. Pues que Mozart, el tenor de Don Giovanni es un tío bastante patético. Bueno, sí, no, o sea, aun siendo un personaje bastante patético, es el protagonista de la ópera y bueno, él pretende ser un héroe, pero no, de todas formas el tratamiento de las voces en la ópera clásica es distinto y de hecho incluso hay papeles para castratos y es un poco diferente. Es diferente. Sí. ¿Alguna pregunta? Ignacio. Realmente hay una referencia en la ópera a algo verdaderamente español a nivel musical. Es como está en la tabla de Líneas Pastia, que dice: y ahora Carmen nos va a cantar la Sevilla. Sí, eso. Coge la guitarra. Eso es, sí. Y claro, esto me deja como diciendo, lo que suena no tiene nada que ver con la Sevilla. Absolutamente nada. nada, no. Pero ya tenían esto no sé si sería por los libretistas, porque sí que había una idea en Francia probablemente de que había algo que era el flamenco. Sí, le sonaba y tenía, pero tan exótico como Pescadores de Perlas. O sea, entra todo dentro del mismo saco. No hacen, a ellos les entra por exótico, pero les da lo mismo que les pongas Pescadores de Perlas en una isla allá en el Índico o que les pongas a cantar una seguidilla, que no lo es, con unas castañuelas porque les parece muy folclórico. Seguidilla. Sí. Eso es. No, nada que ver. De hecho, yo creo que es que ninguno de los temas que ellos, que Bizet mete por españoles, lo son. Ni Ahí paso doble, ni La Habanera es tan española, ni... Sí. Una marcha, pero... quizá. Pero el pasacalles no es un 6x8 y sin embargo ese momento es un 6x8 y tendría que haber sido un 2x4. Bueno, no nos vamos a meter en detalles tan... Los toreros iban por el pueblo, con la banda de música, para entrar en la plaza o cómo se desarrollaba. Me puede ser un compromiso. Eso se sigue haciendo hoy en día en muchos pueblos pequeños. Por ejemplo, la novillada de Trucíos, que va a tener lugar el sábado, que os animo a ir. Los toreros van desfilando por la calle principal de Trucíos con la banda hacia, eso sí, en Orozco y en los pueblos se sigue haciendo. Y es posible que originalmente, que no había plazas de toros estables, sino que los festejos se hacían en las plazas de los pueblos que se cercaban, es posible que fuera todo así de popular y de improvisado. Ahora ya cuando el torero se convierte en una gran figura tal, igual ya la cosa hay un mayor divorcio. Todavía eso se puede ver en novilladas en pueblos, todavía se ve eso. Cuando... Sí, perdona, sí. ¿Cuándo empieza verdaderamente a haber bandas de música como tal y no solamente los clarines tradicionales para No tengo ni idea. Claro, porque ahí sí que está hablando un poco sobre el tema del pasodoble. ¿Cuándo el pasodoble empieza a ser una música verdaderamente taurina? Que no era taurina, porque era simplemente un baile. ¿No? Y yo me imagino que llegaría de la forma que, para hacer más vistosas las faenas y todo lo que es la cual taurina, se empezó a llevar a las bandas de música para mezclar los muertos y tal. Y claro, tocaba música popular. Y de ahí, no, pues si el torero lo estaba haciendo bien, porque hay que pedir la música, ¿no? Sí, a veces depende de cada plaza. En Sevilla la banda toca cuando le da la gana.
cuando decide el director de la banda, toca. En otros sitios lo pide el público y el presidente lo concede o no. Eso depende de los usos de cada plaza. Eso no es algo que esté reglamentado. Oye, una pregunta. Hablando de esto del gusto por lo exótico y tal, yo he leído en algún sitio una teoría según la cual el exotismo, el hispanismo propio de Merimeo, de Washington Irving, que en el fondo es orientalismo, que están buscando un poco la estela de Lord Byron y que están buscando el orientalismo y que como es un orientalismo low cost, que en vez de irse hasta Oriente van a buscar a España, que está más cerca, los ecos del mundo árabe. No lo he citado, pero en el fondo, o sea, Voyage en España de Théophile Gautier fue una fuente también, o sea, entonces, claro, todo lo que era salir de su realidad e irse fuera, y luego, claro, luego también hay, bueno, yo tampoco he investigado mucho ese tema, yo además soy lingüista, o sea, no soy experta en literatura, pero hay muchos viajeros, ¿no? De hecho, el otro día oí a alguien, ¿no? que un inglés vio un botijo y dijo, es como una tetera, porque no existía el modo botijo, entonces, es libros de viajes que empiezan en el 19, entonces es cuando empiezan. Entonces, para ellos España era, bueno, claro, ahora escribimos en una aldea global, o sea, y todo nos parece cercano, luego no es tanto porque no hay muchas peculiaridades, pero realmente España para los románticos era muy exótico. Porque claro, sí, luego además se les mezcla un poco el gitano, pero el gitano andaluz con el cíngaro del este, con el hindú de... Claro, sí, y no saben distinguir y poner una frontera de hasta aquí es esto, de hasta allá es lo otro. Es simplemente exótico y punto. Sí, es cuando empiezan el siglo XIX a salir y tal, porque claro, luego, por ejemplo, Italia era el gran tour, ¿no? Que hacían, ¿no? Los que podían... Pues... ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues daros las gracias. Creo que habéis hecho dos magníficas presentaciones. Teníamos unos regalos por ahí, ¿no? ¿Alguien pudiera buscar a María Eugenia? Creo que tenemos unos regalos para nuestras invitadas. Recomendar el Tragamonte, el restaurante cuando vayáis a comer. Ah, pues sí, hay que ir a Ronda. Está ahí mi marido que se ha puesto de pie. Le tengo que decir que me lleve a Ronda. Ricardo, llévame a Ronda. Que se acaba de poner de pie de camiseta rosa es mi marido. Que no pensaba que iba a venir, pero aquí ¿Y te va a llevar? a Ronda no lo sé. De momento a Francia Nosotros sí. estuvimos. A Francia sí. Este año